Hoy vamos a analizar un documento que, sin que mucha gente lo sepa, influye en la vida de millones de personas. Es la base de cómo la medicina moderna entiende la salud mental. Hablamos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5-TR en su última versión, la guía de referencia para clínicos en casi todo el mundo. Así es. Y la misión de hoy no es solo, resumir qué hay dentro, sino entender cómo funciona esta herramienta, por qué ha tenido que revisarse. ¿Y qué significa que un texto así intente adaptarse a un mundo tan complejo? Exacto. Es como mirar los planos con los que se construye el diagnóstico psiquiátrico. Totalmente. Vale, pues vamos a desgranar esto. ¿Qué es exactamente este manual tan imponente? Porque, de entrada, a mí me suena algo muy rígido, casi como un código penal de la mente. Esa es una percepción, muy común. Pero es fundamental empezar por donde empieza el propio manual, desmintiendo esa idea. No es un libro de recetas, Ah, bien. ni una descripción de las causas últimas de los trastornos. Su objetivo es mucho más práctico. Es una guía para ayudar a los profesionales a organizar la información clínica de una manera estandarizada. Un lenguaje común. Piensa en ello como un lenguaje común, exacto. El propósito es que un diagnóstico de depresión en Madrid signifique, a grandes rasgos, lo mismo que en Toronto. Claro. El manual subraya que los criterios son, simplemente, la mejor descripción que tenemos ahora mismo de cómo se manifiestan los trastornos. Es una herramienta viva, no una verdad revelada. El material que tenemos delante no es el DSM-6, es una revisión de texto, un TR. Eso es. No es una edición completamente nueva. Y aquí es donde se pone la cosa muy interesante. Si no se han descubierto trastornos nuevos, ¿por qué era tan necesaria esta revisión? ¿Qué se estaba quedando obsoleto? Pues lo fascinante aquí es que los cambios van en dos direcciones muy diferentes, pero que están conectadas. La primera es, digamos, la claridad, el ajuste fino. Ajuste fino, vale. Se revisaron los criterios de más de 70 trastornos. Y es importante recalcar esto, no para cambiar lo que entendemos por, no sé, trastorno de pánico, sino para pulir el lenguaje, para eliminar ambigüedades que los propios clínicos habían señalado. O sea, es menos una revolución y más una puesta a punto, como cuando un programador limpia el código para que la aplicación vaya mejor, sin cambiar lo que hace. Exactamente esa es la analogía. Se trata de afinar la herramienta para el día a día. Pero luego viene el segundo eje de cambio, que sí es una revolución para un manual como este. ¿Ah, sí? Sí, el enfoque en la equidad e inclusión. Y esto es un cambio histórico, ¿Histórico en qué sentido? en que por primera vez se creó un grupo de trabajo específico, el Grupo de Trabajo sobre Equidad e Inclusión Etnorracial, Vaya nombre. cuya única misión fue revisar el manual de principio a fin con una lente sociocultural. Su trabajo fue analizar cómo factores como el racismo o la discriminación sistémica pueden influir en el diagnóstico y, además, eliminar lenguaje estigmatizante. Eso sí que es un cambio de paradigma. Es como si la Biblia de la psiquiatría admitiese formalmente que el mundo exterior, la sociedad, la política, Todo, todo eso se mete en la consulta e influye en el diagnóstico. totalmente. Pasa de ser un texto que pretendía ser puramente clínico, aséptico, a uno que reconoce que la salud mental no ocurre en un vacío, que el contexto de una persona es inseparable de sus síntomas. Claro. Y esto me lleva a otro punto. La mayoría de la gente, yo incluido, piensa en un diagnóstico como una lista de la compra. ¿Tienes 5 de 9 síntomas? Pues tienes depresión. Si no, no. Como un interruptor, sí. Un interruptor de encendido o apagado. Pero el manual parece decir que la realidad es, mucho más confusa. Exacto. Y esa es una de las grandes tensiones en la psiquiatría que el DSM-5 intentó empezar a resolver. Ese modelo de casillas, el modelo categórico, tiene problemas serios. ¿Cómo cuáles? El primero es la comorbilidad altísima. Es rarísimo encontrar a un paciente de manual que solo tenga una cosa. Lo normal es que alguien con ansiedad también tenga síntomas depresivos o Se solapan constantemente. constantemente. Y el segundo problema es la heterogeneidad. Dos personas con el mismo diagnóstico, por ejemplo, estrés postraumático, pueden parecer radicalmente distintas. Ah, claro. Una puede tener pesadillas e hipervigilancia y la otra estar emocionalmente anestesiada. Ambas cumplen criterios, pero su experiencia es muy diferente. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo creas un sistema que sea estándar pero a la vez flexible?
Pues aquí es donde el DSM-5 introdujo un enfoque híbrido. Combina lo categórico con lo dimensional. Mantiene las categorías diagnósticas, porque son útiles, Para comunicarse, para investigar. eso es, pero al mismo tiempo reconoce que los síntomas existen en un espectro, en un continuo. Como la temperatura, no como un interruptor de luz. Perfecto. No es tener fiebre o no, es tener 37, 38 o 40 grados. Para capturar esto, el manual introduce herramientas como las medidas de síntomas transversales. ¿Y eso qué es? Son, cuestionarios que permiten al clínico evaluar la gravedad de síntomas en diferentes áreas: ánimo, ansiedad, psicosis, independientemente de si el paciente cumple los criterios para un diagnóstico completo. Permite registrar los matices, los casi pero no. Que en la práctica clínica son la norma, no la excepción. Exacto. Reconocer que la frontera entre un rasgo de personalidad y un trastorno a menudo es borrosa. Y si hablamos de complejidad y de salir de las cajas, tenemos que hablar de cultura. El manual se usa en todo el mundo, pero el sufrimiento no se expresa igual en todas partes. Esa es la pregunta del millón, y el DSM-5-TR le dedica más atención que nunca. ¿Y cómo lo hace? ¿Da herramientas concretas o es solo un aviso general en plan, tened cuidado? Da herramientas conceptuales muy útiles. Destaca 3 ideas clave. La primera es el síndrome cultural. Síndrome cultural. Es un conjunto de síntomas que aparecen agrupados en una cultura específica. El ejemplo clásico que da el manual es el ataque de nervios, muy conocido en contextos latinos. No es exactamente un ataque de pánico, tiene sus propias características. Interesante. O sea, un ataque de nervios no es un ataque de pánico con acento. Es un fenómeno en sí mismo. Exacto. La segunda idea es la expresión idiomática de angustia. Son las formas locales de hablar del sufrimiento. Por ejemplo, en algunas culturas asiáticas es más común expresar el malestar emocional a través de síntomas físicos. Me duele el hígado o algo así. Siento un peso en el corazón. Si un clínico solo busca la palabra tristeza, se le puede pasar por alto una depresión grave. Y la tercera es la explicación cultural, el modelo que una cultura usa para darle sentido a la enfermedad. Que puede ser el estrés o la brujería o los ancestros. Cualquier cosa. Y si un clínico no entiende esa explicación, puede invalidar al paciente o, peor, diagnosticar erróneamente. Claro. De hecho, el manual es muy directo. Alerta sobre este riesgo. Cita un ejemplo muy potente de Estados Unidos: el sobrediagnóstico de esquizofrenia en la población afroamericana. Eso es muy grave. ¿Y a qué se debe? Pues el manual sugiere varias razones. Por un lado, un clínico de otra cultura podría malinterpretar creencias espirituales como si fueran psicosis. Por otro, reconoce el papel del racismo sistémico. ¿Cómo? La desconfianza justificada hacia un sistema de salud que ha discriminado históricamente puede manifestarse como una actitud reservada, que un clínico poco formado podría interpretar como paranoia. Es una advertencia muy seria. Sugiere que la herramienta, si se usa sin esta conciencia crítica, puede acabar perpetuando las mismas desigualdades que ahora dice querer corregir. Ese es el gran riesgo, sí. Hagamos esto más tangible. ¿Cómo se aplican estos principios en el día a día? Por ejemplo, con el trastorno del espectro autista. El TEA es un ejemplo perfecto. El manual establece los 2 pilares: déficits en la comunicación social y, por otro lado, patrones de comportamiento repetitivos. Vale. Pero aquí entra el matiz. El DSM-5-TR le da mucha importancia a un concepto que es el camuflaje o enmascaramiento. ¿Qué es exactamente el camuflaje? Es el esfuerzo, consciente o inconsciente, que hacen algunas personas autistas para ocultar sus dificultades y encajar. Pueden forzarse a hacer contacto visual, imitar gestos, aprenderse guiones para conversaciones. Y eso tiene implicaciones enormes, ¿no? Porque significa que durante décadas se ha estado ignorando a toda una población, sobre todo mujeres, que no encajaban en el estereotipo del niño autista. Exactamente. El manual reconoce que este camuflaje es más común en mujeres y adultos y que es agotador. Por eso advierte que para un diagnóstico correcto en estos casos a veces hacen falta evaluaciones mucho más largas, en entornos más naturales. Claro, en una consulta de 1 hora no se ve. Es que la persona está usando toda su energía en enmascararlo. Entendido. ¿Y qué hay del TDAH? Hoy se habla por todas partes, pero la imagen es la del niño que no para quieto.
¿Cómo se traduce esa hiperactividad en un oficinista de 40 años? Sí, y ese es un punto clave. El manual especifica que en adultos la hiperactividad motora evidente, el correr de un lado para otro, es menos común. Entonces, ¿qué es? Se manifiesta a menudo como una inquietud interna extrema, una sensación de nerviosismo, de no poder relajarse nunca, de tener un motor siempre encendido por dentro. Es una manifestación mucho más sutil, mucho más. Y el manual subraya las consecuencias. El TDAH no es ser despistado. Se asocia con peor rendimiento académico y laboral, más inestabilidad en relaciones y algo muy serio, un mayor riesgo de intentos de suicidio, sobre todo cuando coexiste con otros trastornos. No es un rasgo de personalidad inofensivo, desde luego. En absoluto. Y un último ejemplo que me pareció muy claro es cómo el manual distingue entre dos trastornos que pueden parecerse: ansiedad social y agorafobia. En ambos se evitan situaciones. Sí, pero la clave para diferenciarlos, como en muchos otros casos, es entender el núcleo del miedo. ¿A qué le tiene miedo realmente la persona? A ver, En la ansiedad social, el miedo es al juicio negativo de los demás, a hacer el ridículo, a ser humillado. Por eso, la situación que más calma da es estar completamente solo. lógico, si no hay nadie que te juzgue. Exacto. ¿Y en la agorafobia? En la agorafobia, el miedo es diferente. No es a la gente, sino a tener un ataque de pánico en una situación de la que sería difícil escapar o recibir ayuda. El miedo es a la propia ansiedad y a quedar atrapado. Ah, ya veo. O sea, uno es miedo a la gente y el otro es miedo a los lugares, o más bien a quedarse atrapado en un lugar por la propia ansiedad. Exactamente. Por eso, para alguien con agorafobia, estar solo en un espacio abierto puede ser terrorífico. La soledad no alivia la ansiedad, al contrario. Entonces, después de este análisis, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que resumirlo, el DSM no es un libro de reglas rígidas grabado en piedra. No para nada. Es más bien un mapa que se actualiza constantemente. Un intento de reflejar un territorio, la mente humana, que es increíblemente complejo. Esa es la idea central. Es una herramienta en constante evolución que intenta, con cada revisión, ser más precisa, más consciente del contexto social y cultural, y que se aleja de las etiquetas simplistas para abrazar la complejidad. Es un trabajo en progreso. El propio manual lo reconoce, y hay un punto final crucial que el manual destaca, que es una advertencia ética para los clínicos. ¿Cuál? Insiste en que en el hecho de que una persona no cumpla el número exacto de criterios nunca debe usarse como excusa para negarle el acceso a la atención que necesita. El juicio clínico, informado por el manual pero nunca reemplazado por él, es la pieza clave. El manual es una guía, no un veredicto. Nunca. Pues esto nos deja con una reflexión final. Si este manual, con todas sus imperfecciones y evoluciones, da forma a la manera en que nuestra sociedad entiende el sufrimiento, desde lo que cubren los seguros hasta cómo nos definimos, ¿cuáles son las implicaciones de organizar la angustia humana en estas categorías, por muy flexibles que se vuelvan? Buena pregunta. ¿De qué manera el simple acto de nombrar y clasificar nuestro malestar cambia la forma en que lo experimentamos?